Es una serie, yo estoy muy convencido de que la intimidad con Dios activa todo, ¿no? Ah, pero tenemos que pedirlo, ¿no? Sí. Entonces, así como le pedimos, Señor, activa en mí hambre, sed por ti, también es bueno pedirle, Señor, activa en mí un liderazgo fructífero, un liderazgo eficaz, un liderazgo efectivo para tu gloria. Así como le pedimos al Espíritu Santo, enséñame a orar, a adorar, también tenemos que pedirle, ¿no? Que nos enseñe a liderar, a pastorear y liderar, ¿no? Recuerde que nuestra formación es más de teólogo que de líderes, ¿sí? Y necesitamos nosotros tratar este tema con el Señor, que Él active en nosotros el liderazgo que Él ha puesto en nosotros. Todos somos líderes y en la casa, en la iglesia, en la empresa, en la institución hay liderazgo en diferentes niveles, ¿no? Todos somos líderes. Por ejemplo, yo tenía la costumbre en mi empresa, cuando estaba activando fuerte en mi empresa, en la empresa de nuestra familia, de mi esposa, mis hijas, este, nosotros al guardia nocturno, al que cuida el edificio, le llamamos sereno, ¿no? Entonces, muy seguido yo al salir en la noche, a veces a las 7 de la noche, 7:30, depende del día, me ponía a charlar un ratito con él y lo abrazaba y le digo, vos sos el más importante de la empresa, porque ahora la empresa depende de vos. Tú estás cuidando esta empresa del Señor. Entonces, ese guardia siempre se quedaba envisionado, ¿no? De su liderazgo, ¿no? Porque él solingo ahí lideraba la empresa, ¿no? Cuidaba, le decía, eh, hacerte cafecito y caminar, pero vos estás acá para cuidar la empresa, no para dormir, ¿no? Sí. Entonces, yo creo mucho que Dios ha puesto en cada persona la capacidad para ejercer liderazgo. Sí. Este, la cosa es pedirle al Señor que lo active, ¿no? Y entiendo yo de que el Señor lo activa mientras más se lo pidamos. Entonces quiero compartir con ustedes una palabra que recibí del Señor por medio de un pastor amigo, que nos hizo mucho bien a nuestra iglesia, muchísimo. Uh, y le voy a contar la película, digamos, real, ¿no? En 2 Corintios 10:13, versión internacional, dice, nosotros por nuestra parte no vamos a gastarnos más de lo debido, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en el cual también ustedes están incluidos. Entonces esta palabra para mí cobró mucho significado, ¿no? En el 2007, hace 14 años. Y yo la compartí con el equipo de pastores. Teníamos una iglesia de 100 personas en ese entonces. Este, y, y le dije, miren, usted está incluido en esto. Lo único que necesitamos es que nos metamos a orar y a ayunar para saber cuál es el campo asignado para cada uno de nosotros y lo respetemos y nos apoyemos. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, porque esta palabra yo no la había leído así, digamos,
ni recordaba bien. Claro que la había leído, pero no estaba fuerte en mi mente. Entonces, cuando este pastor amigo me compartió esta palabra, a mí me activó, ¿no? Me activó el liderazgo, ¿sí? Y empezamos a aplicarla, ¿no? Y cada uno se hizo responsable. Primero, descubrir qué campo asignado te da el Señor a vos, como pastor principal. Y después enseñar a tu equipo que descubra su campo asignado según la medida que da Dios, porque dice que están todos incluidos. O sea, no es un campo asignado para un llanero solitario. Ya el tema del llanero solitario ya no hay, no existe ese concepto, ¿no? Ese, ahorita lo que más se habla es de equipos, de líderes, de sistemas de trabajo en equipo, sistemas de servicio en equipo, ¿no? Entonces, esto fue cobrando vida. Por ejemplo, un ejemplo. Hablamos de esta palabra y a los días yo entrevisto una pareja de líderes de la iglesia, muy amigos míos, y le digo, bueno, ¿qué es lo que Dios? O sea, yo entrevisté a todos los líderes, ¿no? Person to person, media hora, 1 hora, 2 horas, depende de lo que tomaba tiempo, ¿no? No para decirle lo que Dios me había dicho, sino para preguntarle qué Dios les ha dicho a ellos, y que yo sentía apoyarlos y darle la cobertura y ayudarles. Entonces esta pareja compartió en el corazón que hacían y siempre soñaron con levantar un ministerio de pareja, de matrimonio. Y nosotros no teníamos ese ministerio en la iglesia histórica. Entonces yo le dije, perfecto, yo siento que es de Dios. Vamos para adelante, que ese sea el campo asignado para ustedes. Entonces yo quisiera compartirle lo que dé el tiempo y en un segundo capítulo todo este tema porque creo que enriquece mucho el liderazgo en la casa, porque esto hay que aplicarlo en la casa también, campo asignado en la casa. Tu esposa, tu esposo, tus hijos. Esto hay que aplicarlo en la profesión, en la empresa, en el negocio. Esto se aplica en la iglesia, esto se aplica en el ministerio, porque son verdades universales, ¿no? Entonces, principio número 1, Dios te otorga un campo asignado donde hay que desarrollar el llamado que te ha dado. Sí. Y el peligro es abarcar más del campo asignado por Dios. Ya se convierte en un ministerio carnal. Dios te asigna y si vos te pasás a otros campos, eso se llama adulterio espiritual. Yo lo llamo al menos adulterio espiritual. Porque te estás casando con otros campos, es diferente si el campo que te da Dios se expande, ¿no? Es diferente. Sí. Entonces, en esto del llamado, es muy importante el campo asignado del llamado. Y nosotros hemos sido muy generalistas. El Señor me llamó, pero ese pastor parece un todólogo, viejo. Está en todas partes, haciendo de todo, ¿no? Entonces, en el campo del liderazgo, eso se llama liderazgo no estratégico, poco enfocado. En el campo espiritual, con esta palabra, si le aplicamos esta palabra, es que el llamado es un tema muy importante, pero también es muy importante que descubras en tu llamado el campo que te asignó Dios y lo entiendas bien y lo trabajes bien y seas fiel a ese campo que Dios te asignó, ¿no? Sí. Para no abarcar otros campos no asignados por Dios.
y eso se convierte ya en un ministerio carnal, ¿no? Sí. Dice la palabra, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. Sí. Lección acá, pasarse el límite asignado es entrar en planes de hombres. Buenas intenciones, muy bonito, está bello, hermosa la idea, y terminamos siguiendo ideas y no siguiendo al maestro. Sí, terminamos siguiendo buenos planes que salió de nuestra creatividad y no siguiendo al maestro. Porque el llamado es, ven, sígueme. Yo te voy a asignar el campo. Aún para nosotros los pastores principales, ahorita en este tema, yo considero que es muy rico este tema en liderazgo, que es del Señor, digamos. Ahora nosotros con online y todo somos una iglesia, después de 14 años somos una iglesia de más de 2,000 personas, 2,000 asistencias o 2,000 personas. Por la gracia de Dios, lo digo con libertad porque el testimonio es para Él y Él lo hizo y Dios es el hacedor, Dios es el ideólogo, Dios es el visionario, Dios es el hacedor. Yo no hago todo, yo hago poco nomás, pero lo que creo que Dios me está diciendo para esta época es el campo asignado. No me meto a todo porque si no tuviera muerto. Es decir, a veces me preguntan, amigo Raúl, ¿y esto? La verdad que yo no manejo ese tema en la iglesia, pero este equipo lo maneja. Te doy el contacto, hablen con ellos y ellos le van a decir todos los detalles. Yo no manejo todo porque si no, mi cerebrito ya hubiera explosionado. Sí. ¿No? Entonces, esta palabra, no crean que el limitarse es negativo siempre, ¿no? También límites buenos son positivos, ¿no? Que es cierto que limitamos a Dios, esa es la parte negativa, pero es cierto que Dios también nos asigna tareas específicas, con manual de funciones, por decirlo. Sí. Y eso hay que entenderlo, hay que tener mucha sabiduría. Sí. Por ejemplo, en el liderazgo del matrimonio, ya va a haber fricción cuando la esposa se extralimitó de su campo de acción con el esposo, o viceversa, ¿no? Va a haber fricción, porque invadió el campo que Dios no le asignó, por más que sea su esposo. Tiene que respetar los campos asignados por el Señor. Tiene que saber a qué se mete y a qué no se mete, en otras palabras, ese tema. Entonces esto se aplica en el matrimonio, con los hijos, en la casa, en el oficio, en la empresa, en la iglesia, en los ministerios, porque es palabra de Dios, ¿no? Entonces el desafío acá es aumentar tu vida en el lugar santísimo para captar bien cuál es el campo que Dios te asignó según la etapa de tu vida, porque es según la etapa de tu vida, y la etapa de tu liderazgo pastoral, ¿no? Porque no es lo mismo en tu año número 5, el campo asignado, que en tu año número 20 de pastor. Y muchos pastores cometemos el error que seguimos con el campo asignado del año 5 cuando estamos viviendo el año 20. No sé si me explico acá. Y eso es falta de entendimiento. Por eso hay que meterse al lugar santísimo, vida de comunión, lugar santísimo, vida de unidad. El que se une a mí, yo me uno a él, lugar santísimo. Y si permanece en esa unidad, este llevará mucho fruto, dice. Entonces el lugar santísimo te resuelve todo esto. Por eso que cuando el Señor me invitó a ser pastor principal, me dice, Raúl, tu pastorado no es hacia la gente, es hacia mí. En primer lugar, te vas a meter conmigo. Yo te voy a enseñar, Raúl, a pastorear desde el lugar santísimo. Yo no me olvido de eso. En general, ¿no? Pero hay días que me olvido y cosecho estrés, cosecho afán, ansiedad, porque lo estoy haciendo de mi fuerza. Pues. Ay, Señor. Qué vergüenza que de todos estos testimonios. ¿No? El humanoide, ¿no? Sale a flote, ¿no? Entonces,
todo esto que estamos hablando, una vida eficaz, una vida contundente, el lugar santísimo, sometida, sujeta a Dios, te resuelve todos estos temas. Yo estoy persuadido de eso. ¿Sí? Entonces hay que aumentar, hay que meterse más a la vida del lugar santísimo. La vida del lugar santísimo no es una vida de hacer, en primer lugar, es una vida de ser amigo de Dios, vida del lugar santísimo. Ser santo, vida del lugar santísimo. Ser paciente, ser buen oyente de la voz de Dios, vida del lugar santísimo. Tiene que ver con el ser. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que tu ministerio sea producto del lugar santísimo y no producto de tus ganas de... Hay un problema, todos tenemos este problema, queremos agradarlo a Dios y nos herniamos por agradarlo a Dios. Y Dios dice, sí, pero no es así. Sí, agrádame, pero no así, con tu esfuerzo, con tu creatividad. El ministerio pastoral debe ser producto del lugar santísimo, de la vida del lugar santísimo. Entonces, principio 2, Dios te asigna un campo donde desarrollar el llamado y te asigna gente, equipo también, ¿sí? Te asigna gente. En algún momento, el pastor Daniel es muy organizado. Le pido que me haga recuerdo alguno de estos miércoles, traerle las 4P que Dios le dio a Moisés. Sí, ese es otro estudio que a mí me cambió la vida cuando estábamos iniciando COICON en el 92, el 93, por ahí. Sí. Las 4P. ¿No? Lo primero, la primer P que te da Dios no es plata. Así que algunos se van a poner tristes, ¿no? La primer P que te da Dios no es plata. La primer P que te da Dios no es presupuesto. Entonces, ese tema es interesante también. A mí me cambió la vida eso. Entonces, cuando Dios te asigna dónde desarrollar el llamado y también te asigna la gente, el equipo, dice, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Entonces yo le digo a esos 30 líderes de esas 100 personas que había en la iglesia en ese entonces, le digo, ustedes van a hacer el trabajo, yo no lo voy a hacer yo no lo hago, yo voy a ser el director técnico del equipo. Y nos vamos a organizar. Ahora, aquí, digamos, se necesita capacitarse un poco más en liderazgo, porque a veces nosotros cometemos un tema espiritual, entre comillas, general. Ya, vaya y haga esto y que Dios le ayude, digamos. Sí, no, digamos, porque hay que delegar funciones, pero precisas, ¿no? Esto, y hacer seguimiento y preguntar cómo se sienten. Porque muchas veces hay líderes que cuando tú le hablas de su campo asignado, dice, sí, pastor, pero después van allá, no le entendí nada al pastor, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el pastor dice, aleluya, ya está, o sea, está delegado, ya yo lo envié, dice. Pero nunca charla con el enviado, ¿no? Para ver cómo le va, si entendió, si está haciendo las cosas bien, ¿no? Eso en liderazgo se llama seguimiento. Y le han cambiado el nombre, ya se llama acompañamiento. Ha evolucionado todo eso. Y eso es muy importante, aprender a tener ese hábito, ¿no? De acompañar la jugada. Los mejores árbitros en el fútbol son los que acompañan la jugada, están cerca de la jugada y corren más que todos los jugadores todavía, ¿no? Sí. ¿Sabía usted que el árbitro es el que corre más en la cancha? ¿Cuántas veces se correrá la cancha el árbitro en 90 minutos, no? Estábamos hablando de fútbol. Pero, los mejores árbitros son los que corren, están cerca de la jugada donde va la pelota, están ahí, cerquita de la jugada.
Entonces, el campo asignado te demanda incluir a otros que tienen tu mismo ADN y que sean discípulos. Esto es clave, ¿no? No escojas líderes de ministerios a gente que no has discipulado con el ADN que Dios te puso a vos. Porque a la larga va a haber problemas o va a haber división o te serruchan el piso y después ese pastor se da al muere porque cometió un error, escogió mal. Yo he tenido un montón de casos de pastores que mire, pastor, y me cuentan que se dividió la iglesia. Y le digo, ¿y quién lo encumbró en liderazgo? A él, pastor. Pastor, yo, pues. Bueno, ¿y qué pasó? No me fijé. ¿Y usted lo discipuló? No, pastor. Usted lo hizo a ojímetro, entonces. Usted lo hizo puro ojímetro. Vio talentos, brillaron los talentos y por talento. No, un momento. Esto no es a los Messi, digamos, hay que escogerlo. No es así la cosa. Elegir a un líder, y eso vamos a hablar, toma tiempo, toma ayuno, toma comunión con Dios para el líder, para escoger a alguien que es enviado por el Señor, que tiene el mismo espíritu, el mismo ADN y sabe someterse y rendir cuentas. Porque si no, se declaran autónomos rápido. ¿Sí? Y mucho más todavía si no es formado en discípulo, en el discipulado, entonces se mueven por talento y como es talentoso y capaz que más talentoso que el pastor y es más carismático que el pastor, a lo mejor atrae más ovejas y entonces hay serios problemas en iglesias porque el pastor eligió por ojímetro. El Señor Jesús se fue a orar y ayunar 40 días para elegir sus 12. Póngalo de esa manera también. Entonces, preferible que invertas un buen tiempo para orar juntos y asegurarte que le estás transfiriendo el ADN espiritual que Dios te ha dado a esa pareja o a esos dos o a esas tres personas que querés encargarle un ministerio de la iglesia. Porque si no, después la factura es cara y es amarga. Sigamos. El pastor líder es responsable de buscar el corazón de Dios para saber a quiénes ha puesto a su lado. Ese es el principio, ¿no? Para desarrollar el campo asignado por Dios. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, en esto somos medio rápido, nosotros muy rápido. Oramos unos días y ya apareció, es de Dios, decimos. Yo digo, en elección de líderes, tenés que hacer como Gedeón, viejo. 2, 3 pruebas al Señor que te reconfirme que esos son los líderes, que vos no te estás equivocando, viejo. Sí. Porque empoderar líderes y desempoderarlo es un problema serio. Entonces, preferible es que si apareció gente, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar. Por ejemplo, hacerle la prueba del carácter. Invitarlo a orar con vos a las 5 de la mañana, por decir, 40 días. Esa es prueba del carácter. Por ejemplo, en nuestra iglesia decidimos de que el liderazgo iba a ser reestructurado y el Señor me mostró los que vengan a orar al templo, de ahí te voy a dar. Sí. Porque nosotros invitamos a orar al templo de 6 a 8 de la mañana, ¿no? Perseveramos 5 años y después ya se convirtió la iglesia en 24 horas al día, oración en el templo, 7 días a la semana. Sí. ¿Para qué? Para que yo no caiga en la elección por ojímetro. Porque nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, esto es muy importante entender porque le estás entregando
campo de la iglesia. Y al entregarle confiar y lo vas a dejar liderar, pues, ¿no? Claro que sí. Porque eso es clave en liderazgo, entender, ¿no? Entonces, un tema tan central acá es la voluntad de Dios, o sea, el plan de Dios. No solo es importante el qué, sino también quién es el equipo que te ayudará a concretar la visión. Eso es muy importante, tan importante como la visión, ¿no? Entonces, acá ayuda mucho entender que la voluntad de Dios tiene varios componentes, no tiene un solo componente la voluntad de Dios, tiene varios componentes. Esto yo lo aprendí metiendo la pata mucho, eligiendo mal. Sí, he elegido mal varias veces. Sí, porque tenés el qué y no orás tanto por el quién o el quiénes. Y a veces uno elige mal, ¿no? Entonces, el Señor me mostró en una etapa en mi vida que muchas veces yo había acertado en el qué, pero no había acertado en el cuándo, por lo tanto no pude hacer la voluntad de Dios completa, ¿no? El Señor otras veces me mostró que acerté, capté bien el qué y el cuándo, pero con el quién, el quiénes fallé, ¿no? Elegí apresuradamente, elegí al que no era, como Samuel, ¿no? Estaba ungiendo al equivocado, ¿no? Y el Señor lo paró. No mires, esto no es por ojímetro. Así le dijo a Samuel: Samuel, esto no es por ojímetro. Entonces, eh, es muy importante tener el concepto de la voluntad integral de Dios, que no solamente es el qué, también es el cuándo, también es el cómo, también es el quién, quiénes, también es el con qué. Sí. Por ejemplo, algunos creemos que el pecado mayor que tuvo el hijo pródigo fue gastarse la fortuna en prostituta. Ese fue el efecto del pecado mayor. El pecado mayor fue no someterse al cuándo del padre, ¿no? El que lo tenía claro, se sentía heredero al máximo, tan heredero que la quiso antes la herencia, ¿no? Fuera de tiempo, fuera del kairos del padre, ¿no? El origen del pecado ahí es el no someterse al tiempo de Dios. Entonces el hijo pródigo se adelantó a la voluntad del padre. Por eso terminó en pecados muy gruesos. Sí. Y después, ¿a qué volvió? A someterse a la voluntad del padre, ya con una actitud de jornalero, ya no con actitud de mío es todo y yo dispongo y yo me voy y me voy a ir lejos para no verte, padre. Pero se humilló, volvió en sí. ¿Y qué pasó? Volvió, ¿no es cierto?, a someterse al reloj del padre, a la agenda del padre, al sistema del padre. Sí. Entonces, este tema es muy importante, ¿no? Entonces hay que discernir y respetar el campo asignado de cada persona. Eso es muy importante. Eso es ser espiritual, ¿no? Que vos respetás el llamado que tiene, porque cada miembro de tu equipo tiene trato directo con Dios. Al menos si has enseñado la intimidad con Dios, oye, eso tiene que ser así. Cada uno tiene un diálogo con Dios y vos tenés, ¿y qué te dijo Dios? No, no es nomás, a mí me dijo Dios esto. Sí y no, digamos. Yo mayormente, digamos, bueno, ¿y qué te mostró Dios? Y muchas veces para no hacerlo sentir mal, ¿no es cierto? Cuando veo algo que me hace un clic, el Espíritu Santo que no está bien, está interesante todo esto, pero ¿por qué no oramos unos 15 días? Y les planteo ayuno, ¿por qué no ayunamos? Y después hablamos. Para no decirle, no, mira, creo que ustedes están equivocados por esto y el Señor me dice esto. Pero ir con calma, ¿no? Para que esa
pareja o ese líder entienda de que está no muy sintonizado con el llamado y con el campo que Dios le asignó. Entonces, preferible es llevarlo al lugar santísimo a que Dios le hable. A que vos le hables es mejor que Dios le hable. A que Dios le pueda hablar a través de vos, sí, claro, cómo no. Pero en la mayoría de los casos, en mi gusto, mi forma de ser, más le digo, vaya y oren. Ya saben, ¿no? ¿Qué le va a decir el pastor? Vayan al lugar santísimo y oren y ayunen. Ya él lo dice, ¿no? Ya el pastor no va a decir eso. Porque para mí es la verdad eso. ¿Qué va a discutir uno algo que no está de acuerdo con un líder muy bueno, pero que le entraron otras ideas? Bueno, oremos para que el Señor nos pula y nos guíe, ¿no? Sí. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también ustedes están incluidos. Bueno, y si ustedes están incluidos, resulta que en el 2007 hubieron, por decir, 7 líderes que se ofrecieron. El Señor me hablaba que yo me meta a la iglesia. Bueno, ¿y qué te ha hablado? ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué querés hacer por tu iglesia según Dios? O sea, hacerle un montón de preguntas para entender a ese líder y vos apoyarlo. Porque una de las cosas más importantes en el liderazgo espiritual es ayudar a otros en su vida del altar, eso es muy importante, y 2, ayudar a otro a descubrir su llamado y su campo asignado y apoyarlos a que logren los sueños que Dios le ha puesto. Hay pastores que no le han preguntado nunca, ni a su esposa le han preguntado, y por favor no quiero acusar a nadie acá ni condenar a nadie, ni a su esposa le han preguntado, ¿cuáles son tus sueños, mi amor? ¿Qué sueños tienes? ¿Cuáles son sus sueños? Porque el líder no está nomás para liderar, el líder está para formar discípulos que logren los sueños que Dios le ha puesto a ellos en su corazón. Eso yo lo titulo liderazgo de excelencia. Es una de las señales del liderazgo de excelencia, cuando el líder está abocado en una función estratégica de que cada líder cumpla con su llamado, que cada líder cumpla con el campo asignado que Dios le ha dado, que cada líder cumpla con los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Y te van a agradecer toda la vida, por si acaso. El líder sabio es aquel que ubica a cada uno en su campo asignado. Le ayuda, porque hay algunos, no sé, pastor. Entonces, en ese caso, porque hay todo tipo de casos, hay casos que saben, ya porque Dios le ha dicho, en este caso, entonces, y bueno, yo te conozco y te he visto muy bueno para los jóvenes. ¿Por qué no oramos para ese campo, los jóvenes? Está bien, pastor, vamos a orar. Bueno, orar, que te confirme el Señor y que te diga qué vas a hacer, qué quiere Él que tú hagas. Hay que llevarlo a la vida del lugar santísimo, que tenga un encuentro cara a cara con Dios todos los días, y ese encuentro cara a cara todos los días va a haber revelación, va a haber instrucciones, va a haber clarificación. Esa es la vida de intimidad con Dios. Sabiduría en liderazgo quiere decir ayudar a cada consiervo a lograr los sueños y llamado que Dios le ha dado. De lo contrario, caería en usar a la gente. Porque recuerde que Dios la ve su iglesia como un cuerpo. Principio 4, si cada uno tiene su campo asignado por Dios, entonces, ¿cuál es el rol del pastor? Lo que acabamos de decir. Claro. 1, alimentarlo adecuadamente y cuidar la vida de la
reparar el altar, encender el altar, poner en fuego el altar de esos líderes. Es muy importante este tema, pastor, que cuidemos la vida e intimidad de cada líder, porque al fin y al cabo Dios hace todo, pero a través de nosotros. ¿Sí? Dios lo logra todo, Dios es el hacedor, pero usando líderes. Y el liderazgo es muy importante. La reunión para nosotros, para mí, la reunión más importante en nuestra iglesia siempre no ha sido los domingos, es la reunión con los líderes, semanalmente. Tenés que separar un día para todos los líderes que están en el servicio de la iglesia, para estar con ellos, ministrarlo, llevarlo a la humillación, al quebrantamiento, llevarlo a la rendición total para que no haya un servicio carnal, puro talento, pura creatividad, puro factor humano. Sí. Esa es responsabilidad del pastor principal, los pastores. ¿Cuál es el rol del pastor? Tener compañerismo con ellos. Esto le genera confianza para el logro. Compañerismo. No solamente hablar del hacer, hablar del ser y cómo está, y cómo andas en paciencia. Sí. Yo muchas veces con los líderes, ya tantos años trabajando, a veces usted me va a criticar capaz por esto, ¿no? Pero me ha dado resultado. A veces por WhatsApp, ¿no? Me acuerdo y le pongo al líder, ¿cómo va todo? Contame. Y sobre todo, del 1 al 10, calificar tu santidad. Sí. Y ya el líder que se calla, ya tengo que llamarlo. El líder que no contesta, ya tengo que llamarlo. Ya me doy cuenta. Algunos líderes, bien, pastor, en mi santidad tengo 7. Él dice bien, pero yo digo, oye, un momento, entonces lo llamo, ¿no? Y a veces lo invito a una reunión, ¿no? Le digo, a ver, contame. Y ellos saben que uno está para ayudarle, no para juzgarlo, no para, no, ¿cómo vas a hacer eso? No. Entonces, eh, si vos lo condenás, ¿quién va a venir a buscar consejería de vos? Pues, tenés que ayudarlo, tranquilo, ese pecado ya Dios lo trató, pero si tú eres sincero y con corazón sincero tratás con Dios ese tema. Compañerismo, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Ok? Yo tengo compañerismo con los líderes varones de nuestra iglesia y mi esposa es con las mujeres. Sí, por norma de trabajo ministerial. ¿Cuál es el rol del pastor entonces? Si todos están llamados por el Señor y tienen campos asignados. Chequearlos siempre que estén en excelentes condiciones espirituales, físicas, emocionales, relacionales, financieras. Interesarse por ellos, meterse a su mundo. ¿Y cómo andás económicamente? Y pastor, no tengas miedo a preguntarle eso. Porque a lo mejor voy a decir, ¿para qué le voy a preguntar si yo no tengo plata con qué ayudarle, digamos? Pero no tenés oro y plata, pero tenés fe y vas a orar por él, ¿no? Y te comprometes a orar por él, por esa familia, para que salgan de ataduras financieras, digamos. Sí. Entonces así la gente se siente no usada, ¿no? Sino siente amistad. ¿Qué hace el pastor con gente llamada, asignada, ¿no? Mantenerlo en la visión, en la misión. O sea, que no se salgan del campo asignado, ¿no? Sin autorización de Dios. 5, ayudarlo en su vida de intimidad con Dios, teniendo tiempo juntos. Sí. Por ejemplo, recomiendo si tú haces todas las semanas una reunión con tus líderes bien activos en la iglesia, ahí, y tu reunión es de 2 horas, ponerle 1 hora
a intimidad con Dios, humillación, rendición, renuncia, purificación, consagración, comunión, adoración. Ponerle una hora ahí. Y la otra hora, palabra y compartir dinámicas, trabajo en grupo, que aporten. ¿Sí? ¿Qué hace el pastor ante un equipo ya con campo asignado por el Señor? Cuidarlo para que no se distraigan, no se desenfoquen, no se salgan del campo asignado. ¿Sí? Guiarlos en los caminos de la excelencia para hacer las cosas muy bien. Ver qué necesitan para tener éxito. En el 2007, a mí me tocó entrevistar a unos 30 líderes, person to person, para preguntarle cómo andan, cuántos años en la iglesia, qué piensan de la iglesia, en qué pueden aportar, cuáles son sus sueños para la iglesia. Y una vez ya se asignó el campo, entonces les pregunté qué necesitan. Entonces, como 4 o 5 me dijeron que iban a trabajar 3, 4 horas al día en la iglesia todos los días de voluntarios. Me dijeron, necesito una computadora. Y gracias a Dios había finanzas, porque el crecimiento también trajo crecimiento en finanzas. Y compramos 5 laptops, compramos. Y a cada uno le dimos su computadora. Para que tengan con qué trabajar. Enseñarles a crecer en la fe. Que cada uno sea responsable por su propio campo asignado sin necesidad de tanto seguimiento. Y vos también calmate, ¿no? Porque el líder, el pastor posesivo no deja trabajar. No deja crecer. Inconscientemente lo hace eso. Entonces vos tenés que ser sabio. Es como aquellos que somos suegros. Esa la sabiduría del suegro. Cuándo meterse y cuándo no meterse, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, Dios. ¿Ah? Entonces es la misma sabiduría, ¿no? ¿Cuándo intervenís? ¿Cuándo te metes y cuándo no te metes? ¿Sí? Pero este tema 8 es clave. Ahora, no podés enseñar a crecer en la fe tan eficaz si vos no tenés conquistas de fe como pastor principal. ¿Sí? Sí, entonces aquí te traigo un desafío, pastor. Es un tema mío nomás, ¿no? Ustedes si quieren lo aceptan, si no, no hay problema, ¿no? Yo creo que el pastor tiene que ser la persona que más testimonio de oración tenga, que más testimonio de integridad tenga en la iglesia, que más testimonio de ganar almas tenga y de formar discípulos. ¿Sí? En otras palabras, la vida del líder máximo de cualquier institución, incluida la iglesia, tiene que llegar a ser ejemplar. No un ejemplo perfecto, porque no hay perfecto más que Cristo, ¿ok? No sé si me explico bien ahí. Entonces, cuando la gente te ve que vos sos el que estás orando más que ellos, vos sos el que te metes con la palabra y sabes, porque vos venís con palabras frescas, revelación, palabras rema, se empieza a respetarte. Cuando el equipo ve de que vos sos hambriento para ganar alma, hambriento para formar discípulos y te metes y no medís tu tiempo y te metes, no, pues. Y te doy buena noticia. Algunos te van a salir mejor que vos. Esa es buena noticia. Ese es el liderazgo de excelencia. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu señor.
sea, estaba feliz el Señor por esa productividad, ¿no? El Señor se pone feliz cuando le producimos. No es un término empresarial esto, es término bíblico, ¿vieron? ¿No? Porque algunos pastores dicen, no, esta no es una empresa. Sí, que no es empresa, pues la iglesia. Pero Dios espera que le demos fruto, ¿sí o no? Y se pone feliz, pues. Sí. Principio, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Sí. En otra en otra versión y en otra ocasión el Señor dice, te pondré sobre más ciudades. A mí me gusta esa parte. Te pondré sobre más ciudades. Sí. Entonces, la medida del campo asignado la otorga Dios, pero cada líder debe ejercer santidad, fe y obediencia para lograr lo máximo en su campo asignado. Sí. Cada líder. Repasemos de vuelta el pasaje. 2 Corintios 10:13. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a atarnos más de lo debido, nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en el cual también ustedes están incluidos. Ahora, dejemos que Dios nos siga revelando más cosas sobre este tema. Y ya termino con esto, se nos fue el tiempo y sigo el próximo miércoles con este tema. Entonces, mira lo que hice ya. Esta revelación es muy, para mí me hizo mucho bien, me hace mucho bien. No nos jactaremos, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo de otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Ay, hay una revelación tremenda. Yo siempre le he dicho a los líderes de la iglesia, Dios los usó a ustedes para hacer crecer a esta iglesia de 100 a 2000. Dios los usó a ustedes. Porque ustedes le respondieron con santidad, con fidelidad, le respondieron con fe. Su fe conquistó. Crecieron la fe. Entonces, ¿cuál es una de las responsabilidades básicas del pastor? Que la fe de su equipo crezca. Porque a mayor fe, mayor conquista. O sea, vive al lugar santísimo. Sí. Esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Entonces, por decir, cada año, 2, 3 veces al año, se pregunta, bueno, y tu ministerio en oración ha estado, ¿cuántas almas va a ganar? ¿Cuántos discípulos van a formar? ¿Y cuánto van a bautizar? No sabemos todavía, pastor. Bueno, vaya y oren, que el Señor les guíe. ¿No? Entonces a veces vienen, ya pastor, ya tenemos. ¿Cuántas almas van a ganar? 1000. Bonito suena, ¿no? Y yo le digo, ¿y el año pasado cuántos ganaron? 80. Bueno, entonces vayan poco a poco, se pela un coco. Entonces, ¿por qué no ponemos los 1000 para que en los próximos años, pero este año pongan 200 entonces? Porque cuando se pone metas ilusas se frustra el equipo, ¿no? Sí. Es mejor poco a poco, viejo. Se pela un coco. Y eso te da resultados, ¿no? Entonces el pastor tiene que guiar hasta en el tema de las metas espirituales.
Segunda Corintios 10:15b, versión NTV, dice: en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Miren ustedes. Como creció el equipo en fe, entonces todo lo que planificamos se duplicó porque el equipo creció en fe. Rompió límites. Se fue más allá de lo soñado. Fue más allá de lo planificado. Porque la fe no tiene límites. Porque Dios te invita a volar. Y algunos cristianos muy terrícolas dicen a volar, pero si no nos dio alas para volar, ¿cómo nos pide volar? ¿Cómo? Que a ver, un momento. ¿Y la fe no son alas? El Señor puso fe, tenés alas para volar. Amén. No sé si Pastor Daniel, Pastor Ricardo, les gusta este tema, porque este tema, digamos, a alguno le puede causar problemas. El Señor te ha dado las alas de la fe para volar alto, para la gloria de Él. Tú eres águila. Águila del Señor. Entonces, vamos a orar y creo que volvemos a lo mismo que hemos hablado. Hablemos con Dios de nuestras 13: mi corazón, mi carácter, mi cultura. Sí. Sí. Entonces, oremos con esta canción que dice mi carácter, ¿no? Hablemos con Dios sobre nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra cultura. Más como el tuyo, ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi vida
como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo. Me someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Señor, hacer tu voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por escuchar nuestro corazón, nuestro espíritu. Corrígenos, enderézanos, enséñanos, guíanos, examínanos por dentro y por fuera. Gracias, Jesús, por escuchar nuestro corazón, nuestro espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por escuchar nuestro corazón, nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que tú nos transformes y que tú nos lleves, Señor, a una vida, Señor, de conquistas sin límites, porque tú eres el hacedor, no nosotros. Tú eres el ideólogo, tú eres el visionario, tú eres el hacedor. Y la gloria sea siempre para ti, Dios. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, gracias. El próximo miércoles seguiremos tratando este tema, ¿les parece? Claro que sí. Fue duro el golpe. Pero valió la pena. Gracias, Pastor Raúl. Pastor Ricardo, estás ahí si querés dar el cierre, despedirnos. Gracias, Raulito, por esa enseñanza. Esperamos ponerlas en práctica. Nunca es tarde, cuando la dicha es buena, decimos. Así que a poner en práctica esa enseñanza. Nos bendices, nos edificas. Padre, gracias por esta linda familia que nos has dado, que ellos, al igual que muchos, se esfuerzan cada día para estar delante de ti, recibir tu gracia, hallar el oportuno socorro. Señor nuestro, que en este día la vida de ellos sea ministrada, edificada, fortalecida, que esta enseñanza traiga sabiduría al corazón, traiga inteligencia, traiga bendición. Impúlsalos, Señor, a nuevos desafíos, a nuevas conquistas, Señor nuestro, pero con el corazón tuyo, discerniendo tu voluntad, tus propósitos, las personas, Señor. Bendice sus vidas, ayúdales en sus casas, ayúdales en sus trabajos, ayúdales en el llamado que tú les has dado. Bendíceles de una manera especial. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas
por la poderosa mano del Señor. El Señor bendiga tus manos para que levantes al caído, para que animes y fortalezcas al desanimado, para que sanes al enfermo, para que levantes a aquellos que están desanimados y desmotivados. El Señor bendiga tus manos para restaurar, para bendecir, para multiplicar, para prosperar, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo, familia.